enseñanza problemática hay que verla desde varios puntos de vista. Primero hay que hacer una claridad en cuanto a los conceptos. No es lo mismo pedagogía problemática que didáctica problemática, que enseñanza problemática, que currículo problemático, que evaluación problemática. A veces se utilizan indistintamente los términos enseñanza problemática, pedagogía problemática y currículo problemático. Hay que hacer claridad también que la palabra problemática no es entendida por el castellano, por nuestro idioma. Usted escribe problemática, por ejemplo, en el computador y lo subraya en rojo. La máquina no lo entiende porque no existe ese término. El término adecuado es problemática o problematizadora. Pero esta, digamos, metodología, este sistema didáctico que surge en la década del 40, del 50 en Rusia, a través del académico ruso Mirza Makhmutov, que fue discípulo de Vygotsky, el eminente psicólogo ruso Lev Semyonovich Vygotsky. Cuando se traduce en América Latina, específicamente en Cuba, que fue donde primero se utilizó esta metodología en la década del 60, 1960, por las buenas relaciones que había entre Cuba y la Unión Soviética en esa época, cuando se traducen sus libros de enseñanza problemática, que era como él los había escrito, se traducen por error como enseñanza problemática. Entonces se acuñó este término en la pedagogía, enseñanza problemática, y tal es así que uno de los libros que yo publiqué se llama Metodología de la enseñanza problemática en el aula de clase. Y actualmente publiqué otro que se llama Didáctica problematizadora, y ahí corregí el término, y aprendizaje basado en problemas. Hay personas que hablan del ABP, se refieren al ABP, aprendizaje basado en problemas, como una metodología creada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, o sea, el problem solving, y no es así, porque hay que hacer honor a quien honor merece. La enseñanza problemática como sistema didáctico surge en Rusia. Es una metodología que se sustenta en el enfoque o en la teoría sociohistórica o histórico-cultural de Vygotsky. El creador es Mirza Makhmutov. Haciendo esta claridad, entonces nosotros tenemos que hablar de pedagogía problemática o problematizadora, tendríamos que hablar de didáctica problemática o problematizadora, tendríamos que hablar de metodología de la enseñanza problemática o problematizadora o problematizante, como algunos autores también le llaman, tendríamos que hablar de currículo problematizador y tendríamos que hablar de evaluación problemática o problematizadora. Todos esos 5 términos es importante diferenciarlos porque no son lo mismo, aunque están estrechamente relacionados. ¿Qué relación existe? La pedagogía problematizadora es más general que la didáctica. La pedagogía problematizadora se aplica en cualquier institución, en la sociedad en general, no solo en una escuela. Se puede utilizar en una empresa, se puede utilizar en el hogar, en la familia, se puede utilizar en el deporte, se puede utilizar en el área de la defensa, en el área militar, se puede utilizar en el área de la salud, en la calle. O sea, hablar de pedagogía problemática o pedagogía problematizadora se refiere a cómo enfocar una educación de un ser humano basada en la solución de problemas en general, aunque no sea en una escuela. Ahora, cuando usted habla ya de didáctica problemática o didáctica problematizadora, ya se refiere a una educación problemática, a una educación basada en problemas, pero a nivel institucional, de forma institucionalizada, o sea, en una institución educativa de manera organizada, de manera planeada, de manera científica, de manera sistematizada, a través de un currículo. La didáctica se aplica en una escuela, en un proceso de enseñanza-aprendizaje sistematizado, organizado, planeado, científico, no es espontáneo, no es empírico, sino que es bien pensado, bien concebido a través de un currículo. Entonces, por eso se habla de currículo problematizador. Cuando usted habla de metodología de la enseñanza problemática o problematizadora, ya se refiere a la clase problemática, cómo desarrollar una clase problematizadora. Y cuando usted habla de didáctica, la didáctica es más general que la metodología, porque la didáctica no se refiere solamente a la clase, sino también al diseño de la clase, a la planeación de la clase. Concretamente, el currículo problematizador tiene 3 momentos. Tiene el diseño, el desarrollo y la evaluación. Cuando usted diseña un currículo, usted lo está planeando, lo está concibiendo. Y usted lo puede organizar, planear, basado en problemas o no. Cuando usted desarrolla el currículo, y ahí se refiere a la didáctica, a la clase, a cómo el profesor desarrolla la docencia a la clase con sus estudiantes a través de la solución de problemas. Y cuando habla de la evaluación del currículo, se refiere a que si usted implementa, por ejemplo, un currículo problematizador, usted tiene que evaluar también sustentada en la solución de problemas. Entonces, como quiera, cualquiera que sea el término que usted utilice, pedagogía, didáctica, currículo, metodología de la enseñanza y aprendizaje o evaluación, puede hablar de problemática, de problemática, de problematizadora o de problematizante, porque son distintos términos que se utilizan. Yo puedo decir pedagogía problemática, pedagogía problemática, pedagogía problematizadora y pedagogía problematizante. Puedo decir
didáctica problemática, didáctica problematizadora, didáctica problemática y didáctica problematizante. Puedo decir metodología de la enseñanza y el aprendizaje problemático en el aula de clase, metodología de la enseñanza problemática, metodología de la enseñanza problematizante, metodología de la enseñanza problematizadora. Puedo hablar de currículo problematizador, es el término que más se utiliza. Y actualmente se habla mucho en España, en Estados Unidos, países europeos también, además de España, del ABP, que son las iniciales de aprendizaje basado en problemas. Lo que yo critico mucho desde el punto de vista científico es que se dice que eso surgió en Estados Unidos hace poco, y no es así. Fíjense que desde la década del 40, del 50 ya los psicólogos rusos y los pedagogos rusos lo estaban proponiendo. Pero como es un país que tenía un sistema comunista, fue muy criticado en América Latina, y los libros de esos alumnos, discípulos de Vygotsky, porque Vygotsky falleció muy joven, a los 38 años, los alumnos de él que siguieron su obra histórico-cultural, sus libros no llegaron a América Latina, a excepción de Cuba. Entonces yo logro contactar con la enseñanza polémica porque estaba haciendo la maestría y el doctorado en Cuba, y entonces logro poder relacionarme con ese tipo de metodología. Nina Talicina, Galperin, Sanko, Davidos, Petrovsky, Leontiev, Alexander Luria, son todos alumnos, discípulos de Vygotsky que continuaron su obra haciendo estos aportes. ¿En qué se basa esta pedagogía, esta didáctica, este currículo, esta metodología de la enseñanza o este aprendizaje basado en problemas? Sencillamente en enfrentar al estudiante en cualquier asignatura, en cualquier grado, en cualquier tema, en cualquier clase, a problemas, situaciones problemáticas de la vida de la sociedad, de manera tal que el maestro no le transmita conocimiento al estudiante, que el maestro no le lleve al estudiante un contenido, un conocimiento ya fabricado, ya hecho, ya acabado, para que el estudiante lo trague en seco, para que el estudiante lo mastique, sino que el maestro, en vez de llevarle un conocimiento al estudiante, el maestro cuando prepara su clase se pregunta, bueno, ¿de qué manera yo puedo llevarle al estudiante estos contenidos, estos conocimientos que ya yo me sé como maestro y que están en los libros, sin que yo se lo diga al estudiante? ¿De qué manera se puede aprender este conocimiento sin que yo se lo diga? A través de un problema que él va a solucionar. Entonces el maestro selecciona, o de conjunto con los estudiantes, busca problemas del entorno, del contexto, del medio de la sociedad, que se relacionen, reitero, con su asignatura, con el tema de la clase, y se los lleva para que el estudiante los pueda solucionar. Entonces el estudiante se enfrenta a problemas, situaciones polémicas, y así se motiva más, el aprendizaje es más significativo, más motivador, el aprendizaje es más vivencial, más experiencial, y el conocimiento se fija más, el estudiante lo aprende más. ¿Qué importancia tiene la enseñanza polémica? Que es, a mi juicio, la única metodología que hasta hoy contribuye a desarrollar competencias en los estudiantes. Por eso es importante incluirla en el currículo, porque sin metodología de la enseñanza polémica no hay desarrollo de competencias, así de sencillo. Cualquier competencia que usted vaya a desarrollar en los estudiantes se desarrolla a través de la solución de problemas. No hay ninguna competencia desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo o emocional, desde el punto de vista instrumental o ejecutorio que se pueda desarrollar en el estudiante si no es a través de la solución de problemas. Los problemas que encierran conflictos cognitivos, que encierran contradicciones inherentes a ellos, son los que provocan en la mente humana, en el cerebro humano, en la mente de nuestros estudiantes, en su pensamiento, ese desarrollo creativo, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la creatividad, competencias afectivas y emocionales, competencias cognitivas, competencias interpretativas, argumentativas, propositivas, competencias laborales, competencias axiológicas ciudadanas, competencias praxeológicas. Hoy se habla también de competencias intuitivas. Cualquier tipo de competencia, de inteligencia, de pensamiento, de creatividad, que usted vaya a analizar, como son configuraciones psicológicas, como son cualidades del ser humano, de la personalidad, se desarrollan a través de la solución de situaciones problemáticas. Porque las situaciones problemáticas de aprendizaje, de la vida, de la sociedad, esos problemas a los que hacemos referencia, son los que generan en el estudiante un conflicto cognitivo, son los que generan desequilibrio en su mente, son los que lo pone a pensar, son los que estimulan el desarrollo de nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal en su cerebro. El cerebro humano es un músculo que se desarrolla o se atrofia. Si usted lee, enfrenta problemas, estudia, usted puede desarrollarse intelectualmente. Mientras más problemas enfrenta el estudiante, más se desarrolla su cerebro y su mente. No es lo mismo la mente que el cerebro crea la mente, pero la mente del estudiante también puede interactuar con el cerebro, también puede modificar, configurar, transformar, formar el cerebro humano. Las neurociencias en los últimos 20 años han hecho muchos hallazgos desde el punto de vista científico. Y ahí está, o sea, usted con su mente puede transformar su cerebro. Digamos que la mente es el software y el cerebro es el hardware. Como usted enfrenta problemas,
ambos ponen a funcionar, tanto el cerebro como la mente. Entonces fíjense la importancia que tiene incluir en el currículo una metodología de la enseñanza y aprendizaje problemática, basada en problemas, porque sencillamente vamos a formar un ser humano más digno, un ser humano más inteligente, más capaz, un ser humano que va a tener un alto desarrollo del pensamiento, un ser humano que va a desarrollar más sus competencias, tanto desde el punto de vista emocional o afectivo, como desde el punto de vista espiritual, como desde el punto de vista cognitivo, como desde el punto de vista praxeológico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista axiológico, ciudadano. Desde todos los puntos de vista se pueden desarrollar las competencias de los estudiantes siempre y cuando utilicemos en el currículo la metodología de la enseñanza problemática y la metodología del aprendizaje problematizador. Eso es en esencia lo que pudiéramos decir de este tipo de metodología tan bondadosa, tan ventajosa. Es muy difícil en 10 minutos, que es lo que estamos hablando, abarcar toda la complejidad de este tema, que nosotros lo trabajamos en una maestría que duró 2 años, que lo trabajamos en un doctorado en educación en Cuba, que duró 5 años, y que hemos publicado varios artículos científicos y 2 libros específicamente sobre la metodología de la enseñanza problemática. Saludos, Ángel Villarini de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. Esa pregunta que me hacen sobre qué es la enseñanza problemática y cómo se instrumenta en el aula. La enseñanza problemática es una manera de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que altera la manera como lo hacíamos tradicionalmente. Tradicionalmente partíamos de la idea de que uno no puede enfrentarse a problemas, de que no podemos enfrentar al estudiante a problemas hasta que él no haya aprendido cierta teoría. Y solamente una vez que el estudiante dominara esa teoría, entonces podíamos darle problemas. Ese es el enfoque que, por ejemplo, vemos en las matemáticas, donde tú aprendes primero las definiciones, las operaciones de cómputo, y luego entonces te dan problemas para que tú los resuelvas. Es el mismo enfoque que ha prevalecido en las escuelas profesionales, donde los estudiantes primero estudian fundamentos, ideas, teorías, estrategias, y es en el último año que se enfrentan entonces a problemas de la práctica. Ese paradigma, por decirlo así, comenzó a cambiar, sobre todo con la introducción del constructivismo y la enseñanza significativa, y empezó a ser sustituido por una forma distinta de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje por 2 razones. Inicialmente se hizo con propósitos de motivación. La idea era que el estudiante se sentía más motivado para aprender si desde el principio se le daban unos problemas que lo motivaban entonces a aprender la teoría para resolver los problemas. Esa fue una de las razones. Y hay una segunda razón que es lo que aprendimos del constructivismo en términos de los procesos de pensamiento y cómo se construye el conocimiento. Si el pensamiento es la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones, si queremos que se activen esos procesos de pensamiento, entonces tenemos que partir no de respuestas, sino de problemas, ¿no? Esas 2 ideas, la motivación por un lado, el conocimiento de los procesos cognitivos, nos llevó entonces a desarrollar un proceso de enseñanza donde los problemas no estén al final, sino al principio, ¿verdad? Y ese enfoque de que el proceso de enseñanza parta de problemas y no de la respuesta, que las respuestas vengan al final como solución de los problemas, realmente tiene un doble origen. Por un lado, en los Estados Unidos se origina ya desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con las teorías de John Dewey, que en un famoso libro que él escribe, que se titula How Do We Think, o en español, ¿Cómo Pensamos?, ya él indica en esa obra que el pensamiento humano se activa ante las dificultades, ante los problemas. Y por eso ya John Dewey recomendaba que se aprendiera a partir de problemas y que entonces se iban a aprender las ideas escolares, las ideas del currículo, como una forma de resolver los problemas que nos estamos planteando. Y ya la enseñanza que John Dewey recomendaba era una enseñanza por proyecto, ¿no? De manera que es una idea que se remonta a principios de siglo, ¿no? Por otro lado, en la antigua Unión Soviética, basándose sobre todo en las ideas del materialismo histórico, que insiste en que los conceptos se construyen a través de la práctica, a través del contacto con la realidad, también desde principios de siglo, a partir de las ideas de Vygotsky,
se empezó a desarrollar un método de aprendizaje basado en problemas, que en los países que siguen la orientación de Vygotsky, como por ejemplo en Cuba, se le ha dado el nombre de aprendizaje problemático o problemático, como dicen otros, ¿no? En Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos, este método se llama aprendizaje basado en problemas o problem-based learning, ¿no? Aprendizaje basado en problemas. Pero en el fondo se trata de la misma propuesta, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, ¿verdad?, de cómo se instrumenta esto en el salón de clase, fundamentalmente esto lleva a una enseñanza donde la exposición de una teoría, o mejor sería decir, el estudio de una teoría, de una idea, del contenido curricular, parte de problemas, de situaciones problemáticas, de situaciones polémicas, ¿no?, donde el estudiante desde un principio es enfrentado a un asunto que puede ser teórico, puede ser práctico. El estudiante trata de resolverlo con los recursos epistemológicos, cognitivos con los que cuenta, se percata de que no tiene los recursos suficientes y entonces eso es lo que lo motiva y lo lleva a reconocer que tiene que buscar información, que tiene que entrar en un proceso de investigación, de estudio, que le permita obtener la información y los conceptos que necesita para verdaderamente poder entender el problema, desarrollarlo y verdaderamente poder resolverlo. Y por eso entonces es que la enseñanza problemática o el aprendizaje basado en problemas se traduce casi siempre en grupos de investigación, proyectos de investigación o lo que se llama también actividades de inquirir o actividades de descubrimiento. En otras palabras, que el profesor que lo quiere implantar en el salón de clase tiene que partir de identificar problemas que motiven y que lleven a los estudiantes a investigar, a inquirir, a construir teoría para resolver los problemas. Y así entonces, en lugar de uno dar la clase, uno actúa como una especie de asesor que va orientando al estudiante en las diferentes etapas de investigación. El proceso entonces culmina cuando los estudiantes, entonces en la clase, van presentando las ideas que han ido construyendo, las ideas que han estudiado como posibles maneras de reformular el problema o de contestar el problema, ¿no? De modo que el rol del profesor cambia dramáticamente, se convierte fundamentalmente en un asesor, un poco el ejercicio que hacen los buenos profesores en los trabajos de investigación de los estudiantes, ¿verdad?, que los ayudan a mejorar su formulación de problemas y a investigar y a presentar resultados. Mi nombre es Arturo Comas Acuña, soy docente de la Universidad de Magdalena y a la vez soy candidato a doctor en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, como me comentaban los compañeros, para mí lo que es la enseñanza basada en problemas o la enseñanza polémica parte siempre de un problema real dentro del aula o un problema también que incida en el desarrollo tanto institucional como pedagógico de toda una escuela o de una organización educativa. Básicamente este tipo de enseñanza se trabaja a nivel tanto trans como interdisciplinaria porque el objetivo radica principalmente en dar solución desde las diferentes áreas, desde las diferentes asignaturas de conocimiento a un problema que afecta el desarrollo institucional. Por lo tanto, es necesario que los docentes de las diferentes áreas se sienten a trabajar, sean conscientes de la necesidad, sean conscientes de la problemática que existe y a partir de eso hacer y elaborar las acciones pedagógicas que respondan y ayuden a solventar este tipo de realidad que existe, que vive y que se vive en una institución educativa. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras de sexto semestre de licenciatura en informática y ojalá todos ustedes pues sean estudiantes tan
interesados en formarse, como acá los compañeros y compañeras. Y ojalá que muchos de ustedes puedan ir al encuentro allí en Cartagena del 13 al 15.